Está comenzando a grabar la sesión. Ahora sí, entonces continuaremos avanzando lo que estábamos viendo en la anterior clase. Un segundo. Voy a abrir para la revisión. Muy bien. Comenzamos entonces. Voy a compartir un instante mi pantalla. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Bien, vamos a describir entonces el procesamiento de una consulta distribuida. De esta manera, el objetivo de las bases de datos distribuidas es poder realizar un mejor recurso, no, en realidad poder utilizar de mejor manera los recursos de hardware y poder realizar una distribución apropiada de los nodos en la red para otorgar grados de duplicidad en nodos importantes. Obviamente eso también está asociado a la distribución del tráfico. Es importante tomar aspectos dentro de la transferencia de redes como la transparencia de unidades de disco local. Las redes LAN en general son más rápidas que las transferencias de WAN. Un segundo, hay otros estudiantes que están ingresando. Ahora sí. Muy bien. Y finalmente las de WAN de alta velocidad son mucho más costosas que los otros métodos de transferencia. En todo caso, eso hace referencia a lo siguiente. Nosotros tenemos una red LAN. Una red LAN típicamente se podría conformar a través de cableado de red, ya sea que se utilice Ethernet convencional o Giga Ethernet, ¿no? Para poder proveer una velocidad aproximada de 1000 megabits por segundo. Pero la solución para redes WAN vendría a través de fibra óptica, ¿no? Por eso es que se hace referencia a que la inversión en la infraestructura de red es mucho más alta. Denme un segundo, están ingresando todavía más estudiantes. Muy bien, ahora sí continuamos. Bien, entonces muchos aspectos a considerar depende del grado de tecnología en los módulos de la red y desde luego en las interfaces. Pero el objetivo principal del procesamiento distribuido es reducir al mínimo la transferencia de datos en redes más lentas y reducir los costos de las transferencias de red, lo cual puede lograrse a través de una ingeniería de diseño. Entonces, típicamente se alquila en todo caso una red con enlaces de fibra óptica para poder conformar una mejor red metropolitana. Esa es en realidad la idea. Ahora, obviamente se va a establecer seguridad a través de VPNs para garantizar la seguridad de la información en los procesos de transferencia. Otro aspecto que se menciona aquí es sobre una computadora particular, ¿no? ¿Qué es lo que se menciona? Si una computadora necesita recuperar datos en distintas computadoras, el tiempo para transferir los datos y procesar la consulta depende de la cantidad de datos que deba transferir y de la velocidad de las líneas de transmisión. En todo caso, si se realiza la transferencia de datos dentro de la LAN, no implicaría demasiado tiempo, ¿no es cierto? Depende en todo caso del momento en que se realice esa transferencia. Pero imaginemos que la información de una computadora tiene que recuperarse en varias otras computadoras, entonces obviamente eso sí
puede incidir en el rendimiento y el funcionamiento de la LAN, sobre todo en horas pico. Un segundo, creo que otro estudiante que está ingresando. Un segundo. Creo que no, creo que está bien. Sí, parecía que alguien más había ingresado. El resultado depende de cómo el sistema de administración de base de datos une los datos de distintas tablas. Digamos entonces, de esta manera es importar, poder realizar algunas métricas y estas van a estar asociadas a las velocidades en las que se ejecutan ciertas consultas. Ahora veamos el aspecto de la replicación de datos. La replicación de datos en un sistema implica la colocación de datos duplicados en varios servidores para reducir el tiempo y el costo de transmisión general. ¿Qué implica aquello? Supongamos que se trabaja con un servidor que tiene instalado un gestor de base de datos para el funcionamiento de dos aplicaciones corporativas en la empresa. Entonces, realizar una replicación completa del servidor no es una tarea inmediata y lleva un tiempo considerable. Además que así como se requiere tiempo, también se requiere recursos de hardware como espacio en disco duro, memoria RAMs, número de procesadores, etcétera. De esta forma, lo que nos recomienda es tener duplicado ya ese servidor en algún nodo de nuestra red, ¿no? En realidad en algún servidor, ¿no? Por más que este servidor no se lo esté utilizando de manera continua, ¿no? O simplemente sea un respaldo. Ahora, obviamente, cuando se realiza aquello, de alguna forma va a haber información que se va a actualizar dentro del gestor de base de datos. Entonces, eso se podría lograr con la restauración del último archivo del motor de base de datos. Esa restauración igual toma un determinado tiempo, pero con seguridad es mucho menor al tiempo que llevaría realizar la réplica completa de todo el servidor. De esa forma mencionamos que se estaría recuperando los datos de manera incremental, ¿no? Supongamos de que esa colocación de servidores duplicados se realiza cada semana o en el peor de los casos cada mes. Entonces va a llevar un determinado tiempo poder actualizar los datos del gestor asociado a los últimos 30 días, ¿no? A que si nosotros tuviésemos que replicar toda la información histórica del gestor de base de datos. De esta forma, cuando se necesita gran cantidad de información en un lugar, resulta más eficiente replicar las tablas y almacenar copias en donde se necesite. El sistema de administración de base de datos utiliza un administrador de replicaciones para determinar qué cambios deben enviarse, el manejo de actualizaciones y la decisión del envío automático de la replicación. Entonces, este proceso también de la replicación que podría bien ejecutarse a través de una tarea programada dentro del sistema operativo, ejecuta un batch contiene una serie de instrucciones que van a realizar la restauración y la réplica del gestor de base de datos, ¿no? Todo ese proceso también debería estar automatizado o ejecutarse de una manera sencilla para poder agilizar el proceso general de réplica. El administrador de la base de datos puede afinar la frecuencia con la cual se distribuyen los cambios a las tablas. El sistema de administración de base de datos coordina las bases de datos para garantizar que tengan la actualización y no se vayan a perder los cambios. Bien, se hace referencia aquí a los cambios en determinadas tablas.
Eso, ¿qué significa? Que el proceso de restauración llama algunas tablas importantes de todo el esquema, ¿no es cierto?, que se va a replicar. Entonces, obviamente esa ingeniería se podría modificar, pero depende mucho del diseño general de la base de datos, ¿no? Dependiendo si se ha utilizado un, una base de datos relacional o el modelo entidad relación. Vayamos a otro aspecto que hace referencia al uso de los data warehouse, que es una solución para replicar los datos de las transacciones. Entendamos entonces que un data warehouse es una base de datos especializada que se optimiza para consultar la administración de la base de datos. De esa forma, los datos se extraen del sistema de procesamiento en transacciones en línea, los cuales se limpian y optimizan para una mejor búsqueda y análisis. En este caso tenemos varias bases de datos que se utilizan en distintos sistemas. Entonces, se va a poder realizar una mejor extracción gracias al Data Warehouse, ¿no? Básicamente eso es lo que vemos ilustrado en esta gráfica. Ahora hablemos del concepto de concurrencia. La concurrencia muchas veces puede estar asociado al tema de bloqueos en el sistema e influye directamente en la óptima ejecución de las transacciones. ¿Qué significa ello? Cuando se ejecuta un reporte complejo que internamente realiza varias consultas SQL, bueno, esos periodos o ese periodo de ejecución toman mucho más tiempo de habitual. O tanto es el tiempo que puede tomar o compleja la operación que incluso se produce un error inesperado, se produce un error a nivel de transmisión o a nivel de algún requerimiento en alguno de los puertos que se está trabajando con el gestor de base de datos. Un aspecto es el que se menciona. Cuando dos personas intentan alterar los mismos datos al mismo tiempo, lo cual se puede evitar bloqueando una fila a la que está a punto de aplicar un cambio, se puede producir problemas de interbloque porque una persona que puede mantener bloqueada una tabla esperando la respuesta de otro recurso de la computadora. Entonces, entendamos esta situación como el caso en que un usuario ejecuta una consulta, un usuario A ejecuta una determinada consulta que va a modificar un registro específico de una tabla asociado con su clave primaria, ¿no? Supongamos que la clave primaria hace referencia a un registro que sea 1321. Entonces, ¿qué sucedería si dos usuarios al mismo tiempo modifican ese registro? Lo normal en todo caso es que se puede en todo caso procesar la petición del primer usuario en un periodo determinado. Y la petición del segundo usuario queda como un request y tiene un determinado tiempo de espera. Ahora, ¿qué sucedería si por X o Z razón el requerimiento del primer usuario requiere más tiempo para ejecución? Entonces, ahí habría que comprender cómo reacciona el gestor de base de datos para ver si mantiene la prioridad del requerimiento del primer usuario. Entonces, esa situación es lo que a veces puede ocasionar un bloqueo o simplemente que el procesamiento para realizar ambas consultas tarde mucho más de lo que podría ser el habitual. Ahora imaginemos esa situación solo con dos usuarios que realizan una consulta SQL para modificar el mismo registro en el gestor de base de datos. Esa es una situación simple, pero podría darse que varios usuarios realizan
una misma modificación en una tupla asociada a esa misma clave primaria, ¿no? Entonces, obviamente que eso va a ser una situación más compleja todavía. Entonces, el sistema de gestión de base de datos puede utilizar un diagrama de bloqueo para detectar ese tipo de problemas cuando surjan. En todo caso, ¿qué es lo que debería, por ejemplo, no es que debería suceder, pero qué es lo que podría suceder? Sería preferible que dos de varios usuarios queden bloqueados a que todos los usuarios queden bloqueados, ¿no? Si todos los usuarios quedan bloqueados, entonces el funcionamiento del gestor de base de datos afecta mucho más las operaciones de una determinada línea de negocios. Revisando más el manejo de las transacciones cuando se generan ciertos problemas, es necesario entonces poder realizar la escritura en varias computadoras y a este proceso se llama la consignación de dos fases. La consignación de dos fases menciona que la base de datos que inicia la transmisión se convierte en un coordinador. En la primera fase envía las actualizaciones a las demás bases de datos y les pide que preparen una transacción. Cada base de datos debe enviar una respuesta sobre su estado. Hagan de cuenta que es el registro simple, ¿no es cierto? Existe un encargado en el aula, ese encargado va a llamar la asistencia, ¿verdad? Va a llamar la asistencia a los otros miembros. Y obviamente para poder registrar de manera apropiada tiene que recibir una respuesta de todos los demás elementos. Algo similar el concepto. Entonces, cada base de datos debe enviar una respuesta sobre su estado. Básicamente tendrían que informar que están listas para preparar esa transacción que es requerida. Entonces, cada base de datos debe aceptar realizar todas las transacciones o recuperar los cambios. De esta forma, la base de datos debe aceptar hacer los cambios en caso de ser necesario. Bien, ¿eso qué significa? Básicamente es que en este caso cada base de datos va a haber ejecutado un determinado número de instrucciones o una instrucción, podría ser una simple instrucción. Entonces, ese es el estado final que se está informando a la base de datos principal para que obviamente todas las transacciones que se han ejecutado en el último periodo puedan registrarse, ¿verdad? Vale decir que simplemente se está cerrando un conjunto de operaciones, un conjunto de transacciones, ¿sí cuál? Dentro del gestor, ¿no? Porque por algún determinado momento las transacciones van a quedar bloqueadas, ¿no? Por eso es que se llama a las demás bases de datos. Las bases de datos informan específicamente qué transacciones han ejecutado para que se establezca el sistema y se estabilice hasta ese nivel de información. Luego, una vez que se ha creado la bitácora con éxito, la base de datos remota acepta que puede manejar las actualizaciones. Esa bitácora precisamente es un registro que tiene la información de todas las instrucciones SQL que han ejecutado las otras bases de datos, ¿no? Entonces, solamente una vez se tiene ese registro, recién se puede manejar nuevas actualizaciones. Vale decir que la base de datos principal permite que las otras bases de datos vuelvan a realizar ejecución de transacciones con normalidad. Ahora veamos, si una base de datos encuentra un problema y no puede realizar la transacción, envía un mensaje de falla y el coordinador solicita a todas las bases de datos que recuperen sus cambios. ¿Eso qué significa? Idealmente, todas las demás, todos los demás elementos o las demás bases de datos deberían poder
realizar sus transacciones sin problema, pero puede darse un problema en alguna base de datos. Entonces, de esa forma es que la base de datos principal les solicita que puedan recuperar sus cambios. A eso en realidad hace referencia. Ahora, un buen sistema de administración de base de datos maneja la consignación de dos fases automáticamente. Como desarrollador se describen instrucciones en SQL y el sistema de administración de base de datos maneja la comunicación para garantizar la culminación con éxito de la transacción. Entonces, nosotros podríamos aprovechar este esquema inicial. Tenemos la base de datos 1, la base de datos 2 y una tercera base de datos. Entonces, ¿qué es lo que se realiza inicialmente? No tiene que iniciarse una transacción en la base de datos 1. Entonces, inicialmente se emite un requerimiento para que todos los elementos se preparen para la consignación, ¿no? Entonces, la base de datos 1 envía esa notificación a la base de datos 2. Entonces, la base de datos 2 va a bloquear las tablas. Eso es lo que va a realizar inicialmente. Por el otro lado, se estaría haciendo el mismo proceso, se estaría transmitiendo el mismo mensaje a la base de datos 3. Eso es lo que se realiza después. Entonces, obviamente cada base de datos va a enviar el estado para poder guardar la bitácora. Entonces, se envía ese mensaje, se consulta a la base de datos 1 si es que está de acuerdo con la transmisión con el informe de estado de todas las bases de datos. Cuando la base de datos 1 está de acuerdo, es en ese momento que se guarda la bitácora y se actualizan todas las tablas. Por ende, para continuar trabajando de manera normal, la base de datos 1 va a enviar un mensaje de consigna a todas las demás bases de datos. Ahora, denme un segundo, hay un estudiante que se está conectando en este momento. Seguimos entonces. Preguntas que nosotros podríamos realizar al momento del diseño distribuido. Debido a los costos de transmisión, a la replicación y a la concurrencia de las bases de datos distribuidas, se requiere un diseño cuidadoso. Por lo tanto, deben plantearse preguntas para determinar si debe o no replicarse la base de datos o proporcionar acceso concurrente a la red. Son dos conceptos que vamos a describir con mayor detalle ahora. Seguimos. Entonces, básicamente, esto es lo que se tiene que determinar, ¿no? Si se replica, ¿no? Si tiene que replicarse una base de datos, o más bien si se podría proporcionar acceso concurrente a la red. ¿Qué implica ello? Vamos resolviendo este conjunto de preguntas. La primera es, ¿qué nivel de consistencia de datos se requiere? Si es que se está trabajando, ¿no es cierto? Si es que se va a realizar las operaciones a través de la concurrencia en la red, este nivel de consistencia tiene que ser alto, ¿verdad? Porque una inconsistencia podría generar una falla o error en el procesamiento o en la ejecución misma de las consultas. Ahora, a nivel de la replicación, a nivel de la replicación quizás no es muy alto este nivel de consistencia, ¿no? Puede ser bajo o medio. Eso significa que
se va a realizar la réplica, ¿no? Una vez se finaliza la réplica y se confirma el estado de esa base de datos, es en donde recién los usuarios pueden realizar consultas a esa base de datos replicada. Entonces, obviamente, el tráfico no va a ser tan crítico en ejecución como el de la base de datos principal, ¿no? Por eso es que el nivel de consistencia puede ser bajo o medio. Luego, ¿qué tan costoso es el almacenamiento? En todo caso, para cuando se trabaja de manera concurrente en la red, este almacenamiento puede ser medio o alto. Eso, ¿por qué? Ya se está utilizando bastante recurso de procesamiento a nivel de memoria RAM y número de cores en el microprocesador del servidor donde está instalado el gestor. Entonces, obviamente, en esas circunstancias es mucho más complicado poder aplicar la concurrencia. Vale decir que el servidor está trabajando a su máxima capacidad, entonces es un poco más complicado exigirle más, ¿no? Podría representar un alto costo, O simplemente podría eso generar mayor almacenamiento en menos tiempo. Pero esa situación con la replicación podría ser menor en todo caso, dado que se sobreentiende que para una base de datos de respaldo o una secundaria, se tiene en realidad ya una base de información de la base de datos. Entonces, ese almacenamiento, si bien va a ser incremental, pero se lo va a realizar de manera unitaria para no generar más tráfico concurrente en la red. Otro aspecto, ¿cuáles son los requerimientos de acceso compartido? Normalmente para la red concurrente, estos requerimientos son globales. Entonces, son generales, podríamos llamarlos así. Si llamamos globales, eso quiere decir que desde otros nodos o desde otras bases de datos se va a poder hacer uso de los accesos compartidos. Ahora, cuando se trabaja con una réplica no tiene el mismo grado de comunicación con todos los nodos en la red. Es por eso que se considera que esos requerimientos de acceso compartido son locales, ¿no? Vale decir que están consignados solo dentro de la intranet, ¿no? O en todo caso, alguna subred que haga referencia a un dominio específico. Otra pregunta, ¿con qué frecuencia se actualizan las tablas? El sistema de red recurrente se realiza con bastante frecuencia, pero la replicación se va a realizar rara vez, ¿no? Obviamente porque la replicación no es necesariamente no es un servidor que esté en producción las 24 horas del día, por ejemplo, ¿no? Simplemente podría servir como un servidor de emergencia, un servidor de auxilio o un servidor de contingencia, si podríamos mejorar el término. La siguiente consulta, ¿cuál es la velocidad de las actualizaciones o transacciones requeridas? Dentro del sistema de red recurrente, esta velocidad es rápida. En cambio, en la replicación, la velocidad es lenta. Una pregunta muy importante, ¿qué tan importantes son los tiempos de transacción predecibles? Para la red concurrente es mucha esta importancia, dado que si, por ejemplo, ¿no? Se ejecuta un determinado de transacciones que son habituales, en el día a día. Entonces, eso nos va a dar un parámetro de cómo más o menos se va a comportar, comportar la base de datos distribuida.
mientras que este aspecto no es tan importante o no es tan importante dentro de una réplica. La siguiente pregunta, ¿cómo es el apoyo del sistema de administración de base de datos para la concurrencia y el bloqueo? Este apoyo del sistema de administración de base de datos para la concurrencia en la red concurrente es bueno, muchas veces es excelente, pero llega a ser pobre para una replicación. Finalmente, tenemos la última consulta. ¿Puede evitarse el acceso compartido dentro de la red de corriente? No existe forma. En todo caso, es por la infraestructura y la configuración de todas las interfaces para el normal funcionamiento de ese sistema. Pero dentro de la replicación sí, porque la réplica normalmente se administra en un entorno local. Entonces, se puede administrar por completo los recursos de hardware y la ejecución de instrucciones para cualquier actualización dentro de ese servidor de base de datos, ¿no? Por eso es que en una replicación sí podría evitarse el acceso compartido. Bien. Entonces, un poco para para finalizar, es bueno realizar las siguientes consultas de consolidación, ¿no? Ustedes pregúntense y repasen qué es una base de datos distribuida en base a las 4 clases que hemos llevado hasta ahora. Tienen que plantearse y poder definir de manera desarrollada ese concepto. Otro aspecto importante, ¿en qué consiste la replicación de datos? La replicación es una acción o procedimiento ineludible cuando se trata de diseño o la implementación de bases de datos distribuidas. Luego, no olvidemos el proceso de la consignación que se constituye de 2 fases y finalmente comprender para qué nos sirve un data warehouse, ¿no? Estas son preguntas entonces importantes que tenemos que plantear ya para resumir este tema. Estamos casi a la mitad de la sesión. Entonces, lo que voy a hacer es aprovechar en llamarles asistencia. Les pido, por favor, a todos activen sus cámaras y las mantengan activas por lo menos unos 15 minutos, ¿no? Eso para cumplir el requerimiento y la normativa de dirección de carrera, por favor. Entonces, voy a abrir la sesión y registrar la asistencia. Por favor, manténganse unos buenos minutos, entonces, activos. Voy entonces a compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar nuevamente. Muy bien, comenzamos. Estamos a 24 de septiembre. Muy bien. Igor se encuentra. Igor no se encuentra, ¿no? Me ha pedido permiso, lo voy a registrar. De requerimiento de permiso. Alexander no está con nosotros, Celso no está. Wendy Chuquimia, no sé si Wendy se encuentra, creo que no se encuentra, ¿no? No está Wendy, por lo menos no está ahora. Justin ya no está con nosotros. Jesús Coya. Presente, Inge. Muy bien. Jimmy Chuta. Presente, Inge. Muy bien. Joel Cristian Limari. Cristian Limari no ha asistido ya a 5 clases. Daniel Felipe Ortega. Presente, Inge. Joshua Paredes. Presente, Inge. Muy bien. Jorge Pérez no está con nosotros más. Jonathan Quino. Jonathan Quino, ¿no? Veo que no se encuentra hoy, ¿no? Está Jimmy, pero no está, no. Jonathan definitivamente no está hoy día. Ya está con nosotros Stephanie, ¿no? Presente. Muy bien.
Daniel Sánchez no está más con nosotros. Miguel Orlando, revisando. Miguel Orlando hoy no se encuentra presente, está ausente. Y finalmente Jorge Torres. Presente. Perfecto, estudiantes, muchas gracias. Con eso entonces tenemos actualizado el registro de la asistencia. Muy bien. Ahora comencemos a avanzar ya a otro tema. Yo creo que hemos visto ya suficiente del capítulo 4. Vayamos al capítulo 5, que es más interesante y donde ya vamos a poder realizar algunos ejercicios a partir de la siguiente semana. Pero hay algún material que he elaborado que va a servir también para repasar otros aspectos que es, bueno, que tienen relación con esta parte de los formatos XML y JSON y constituye también parte de la investigación que ustedes han realizado en el anterior bimestre. Estoy entonces compartiendo mi pantalla nuevamente. Denme un segundo, por favor. Muy bien. ¿Pueden visualizar mi pantalla con normalidad? Sí, que se puede ver. Muchas gracias. Bueno, lo he denominado a estos contenidos, no son muchos, solamente son 6 slides. Con eso yo creo que vamos a acabar el material que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, cuando se habla de tecnologías de desarrollo, necesariamente se hace mención a las nuevas tecnologías de software y también los nuevos instrumentos y metodologías para el desarrollo. De esta forma es que voy a mencionar un concepto. Un segundo, creo que no estoy desplegando. Denme un momento, por favor. Un segundo. Ah, sí, no estaba en realidad en el control de la ventana de presentación, por eso tenía ese problema. Ahora sí. Podemos mencionar las 4 edades de las redes. En realidad, este material es sacado de unas sesiones de capacitación que promueve Cisco a nivel general, ¿no? A través de todas las comunidades IT. Se menciona entonces la edad de piedra, la edad de bronce, el renacimiento y la edad programable. Ustedes conocen que Cisco se ha caracterizado sobre todo por la fabricación de módulos para la conexión de redes, ¿no? Fundamentalmente routing. De ahí que uno de sus principales programas de capacitación y certificación es CCNA, ¿no? Eso es lo que lo ha caracterizado a Cisco por muchos años. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ustedes se han dado cuenta de la evolución de las empresas y casi todas están evolucionando para poder ofrecer servicios en la nube. En el caso de Cisco no es la excepción, de esa manera que en la actualidad sigue siendo su fuerte el networking, en menor proporción la seguridad, pero también ellos están fomentando de manera intensiva los conceptos para, bueno, en realidad los criterios que deberían seguir los desarrolladores de aplicaciones. De esa forma, la edad de piedra viene con conceptos como el spanning tree y VLANs, ¿no? Está netamente asociado a las redes. Luego tenemos la edad de bronce. ¿Qué tenemos en la edad de bronce? Tenemos la implementación de los protocolos de enrutamiento, ¿verdad? Existen diversos protocolos
y los mismos se van a ajustar de acuerdo a las características de las redes y también aparte de la infraestructura y las interfaces que se tienen implementadas. Por otra parte está el diseño WAN. Entonces, no es suficiente poseer las redes de área local, ¿no? En todo caso, siempre se busca ampliar a través de las Wide Area Networks, ¿no? Entonces, el enrutamiento, los mapas de enrutamiento se va a trazar fundamentalmente a través de estas redes WAN, ¿no? Por eso se habla de un diseño WAN. Aquí surgen otros conceptos como el IP Magedon. Luego pasamos a la tercera etapa del renacimiento. En esta etapa nosotros apreciamos, bueno, se ve SDN, OpenFlow, se trabaja de manera más profunda con los controladores, se revisa los overlays, en este caso MPBGP, VXLAN, la microsegmentación y se profundiza más los conceptos de caja blanca. Entonces, aquí obviamente seguimos trabajando con algunos protocolos asociados a las comunicaciones en todos los niveles de red. Algo nuevo quizás es la microsegmentación, ¿verdad? Ustedes van a encontrar ese concepto en los microservicios y precisamente la mayor parte de los microservicios se ofrecen o son ejecutables, están disponibles precisamente en servicios de nube. Finalmente tenemos la edad programable, donde prácticamente todo apunta al uso de la nube. Ustedes saben que se utiliza actualmente en mucha más proporción la nube, dado que a nivel local, ¿no es cierto? Una computadora, un servidor, muchas veces no logra abarcar los requerimientos de procesamiento o de almacenamiento, ¿no? Por más que tengamos un servidor de muy altas prestaciones, no sería suficiente para lograr propósitos corporativos, ¿no? Porque además del nodo, es decir, además del servidor con una alta capacidad en prestaciones de hardware, se requeriría también los mismos requerimientos en altas prestaciones para la red, ¿verdad? Para las interfaces que comunican a ese nodo con el exterior, ¿no? Por eso es que la nube es imprescindible. Se menciona Python porque es un lenguaje mucho más fácil de manejar. Hay bastantes restricciones de sintaxis que simplifican el uso de Python. Y bueno, no es una limitación, pero el único detalle de Python es el tema de las indentaciones. ¿Eso qué significa, no? Alguna vez se puede producir un error de compilación o simplemente no se ejecuta de manera correcta un algoritmo por la mala interpretación y eso es simplemente por no trabajar correctamente con las indentaciones. Pero obviamente en comparación a otros lenguajes como JavaScript es mucho más sencillo de aprender y manejar, ¿no? Por eso es que cada vez Python se lo implementa más en todas las áreas de desarrollo, ¿no? Incluyendo el procesamiento de datos. Está entonces el concepto de REST, las APIs, ¿no? Que están en todas partes. Se habla también de otros conceptos como NetConf, YANC, se denomina Fabrics. Se habla de la virtualización de las funciones de red. Se trabaja el concepto de DevOps. DevOps son las operaciones de desarrollo y está asociado al concepto de CI/CD, ¿no? El CI/CD, que es Continuous Development, y no recuerdo si es Continuous
Continuous Investment, no estoy seguro en este momento, pero básicamente hace referencia a que se mejora constantemente los servicios, ¿no? Y esa mejora se adapta a través de las metodologías ágiles de desarrollo. También se utilizan los contenedores, porque gracias a los contenedores se va a poder consumir de una manera más organizada y efectiva las aplicaciones, ¿no?, en las que trabajan los desarrolladores. Entonces, estos a grandes rasgos, los conceptos que asocian las funcionalidades de networking con los últimos requerimientos para los desarrolladores. Vamos a revisar otros aspectos a nivel más global. Quizás no son tan técnicos estos aspectos que vamos a hablar. Se menciona las economías de las apps, Internet de las cosas y los unicornios tecnológicos. Cuando hablamos de la economía de las aplicaciones, en realidad se hace referencia al número de aplicaciones que se diseñan, programan y se comercializan a nivel mundial. De esta forma, no es raro ver, ¿no?, cada vez aparecen en todo caso más tiendas para la distribución y ventas de estas aplicaciones. Ahora, desde luego, una gran parte de estas aplicaciones son open source con ciertas funcionalidades, ¿no? Muchas veces están productos con funcionalidades básicas y el objetivo de las empresas es siempre poder vender un producto, ¿no? Entonces, va a haber una segregación con versiones de tal forma que las versiones completas siempre van a requerir algún pago o una licencia de funcionamiento. Ahora, ¿por qué se habla de la economía de las apps? En todo caso, nosotros sabemos que a nivel de servidores o computadoras personales se tiene mucha más capacidad de hardware que a nivel móvil, ¿no? Se tiene mucha más alta capacidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Obviamente existe en general una diferencia en costo, ¿no? El hecho de adquirir una laptop o una computadora personal no es considerablemente más alto que el de adquirir un celular. Pero no solo es ese aspecto, es el aspecto de la comodidad y movilidad. Obviamente en un escenario normal, una persona trabaja o estudia y está la mayor parte del tiempo o una muy buena parte del tiempo en un lugar fijo, ¿verdad? Es que bajo ese escenario, ¿no?, va a utilizar los recursos disponibles. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces, ¿no? Muchas veces estamos nosotros almorzando, simplemente estamos en una situación de ocio o descanso, ¿no? Podríamos estar, no sé, recostados en el sillón, ¿no? Podríamos estar en cama viendo, por ejemplo, una película, viendo las noticias. Entonces viene el tema de movilidad que a nosotros nos hace más cómodo poder visualizar algún video, algún contenido multimedia en una aplicación, ¿no? Entonces, eso es un concepto más de comodidad, ¿no? Por más que nosotros tuviésemos, por ejemplo, una laptop, ¿no? Una laptop que es más portable, se lo puede manejar, muchas veces es para nosotros más cómodo utilizar el teléfono celular. Y no solo en casa, a nivel de trabajo, a nivel de negocio, muchas veces resulta mucho más cómodo manejar el teléfono móvil, ¿no? La otra situación es trabajar, utilizar de manera alternativa las tablets, pero no toda la población accede a las tablets, ¿no? Uno es el tema económico, y otro porque tal vez podría ser la tablet como un recurso que no se le saque el máximo provecho, ¿no? Porque si tienes un teléfono móvil, además tienes una computadora de trabajo, ¿no? Entonces, con menos frecuencia le vas a poder sacar provecho de uso a la tablet. De esta forma es que se satisface las expectativas de los usuarios y la agilidad de uso, ¿no?
simplemente está asociado a las expectativas de los usuarios. Por eso es que el crecimiento, la necesidad para el desarrollo de aplicaciones móviles ha crecido considerablemente, ¿verdad? Entonces, hoy en día para un desarrollador no es suficiente tener el conocimiento de herramientas prácticas para desarrollar aplicaciones web, ¿no? Sino que necesariamente se tiene que, por lo menos en menor proporción, complementar las habilidades para el desarrollo de aplicaciones móviles. Luego vayamos al concepto de Internet de las cosas. Hay algo bien sencillo que menciona, si no estás conectado, no te molestes. ¿Qué significa eso? Si un servicio con algún dispositivo wearable o un dispositivo, un electrodoméstico, no tiene la posibilidad de conectarse a la red, no ofrece un servicio innovador. Entonces, cada vez se está buscando de que todos los electrodomésticos o dispositivos de alguna forma puedan conectarse a la red. Eso es en realidad lo que se está buscando, porque gracias a eso también se puede suplir algunos servicios tradicionales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, TV Cable. Hace muchos años, por ejemplo, TV Cable era considerado un servicio de lujo, ¿no? Un pequeño porcentaje de la población, por lo menos a nivel nacional, tenía este servicio, ¿no? Era considerado un servicio de lujo. Ahora, no es considerado un servicio de lujo. Obviamente está muy por debajo de los requerimientos de uso de Internet, por ejemplo, pero ya es mucho más asequible para la mayor parte de las familias, ¿no? Ahora no es una novedad tener el servicio de TV Cable, ¿no? Tal vez es algo común, ¿no? Es algo muy normal. Pero en realidad sí se ha masificado más el uso de Internet. Entonces, a través del uso de Internet se tienen otras aplicaciones más modernas que están tendiendo a reemplazar, ¿verdad?, a esos servicios tradicionales. Por eso es que hoy el hecho de que los dispositivos sean smart es una cualidad muy importante antes de adquirir un dispositivo nuevo, ¿verdad? Hagan de cuenta, por ejemplo, que ustedes tienen la posibilidad de comprar un televisor plano, tecnología LED. Puede tener una muy alta resolución y de muy buena calidad, ¿no? Pero ustedes a veces piensan, por más que sea grande y tenga muy buenas prestaciones básicas, pero si no es smart, entonces hay muchos aspectos en contra, ¿verdad? Es así que se hace referencia a este concepto. Luego se menciona los unicornios tecnológicos. Se ha acrecentado tanto la necesidad del incremento de tecnología a nivel de hardware y software, que da también la posibilidad a la aceleración u oportunidad para el desarrollo de startups, ¿no? Las empresas emprendedoras o los emprendedores, si se mueven de manera apropiada, pueden realmente generar un gran impacto a nivel social y económico, ¿no? Entonces, bueno, obviamente de esto se puede hablar muchísimo, pero nuestra materia no está especializada en eso, ¿no? Yo tampoco soy precisamente alguien que pueda hablar mucho sobre las startups, ¿no? De otra forma, quizás estaría en otra situación, ¿no? No trabajaría para una empresa, más bien tendría una startup, ¿no? Que es en realidad a lo que a veces nosotros deberíamos apuntar, pero siendo realistas, establecer una startup no es sencillo, ¿no? No es, hay que tener mucho, bueno, yo creo que hay que tener mucho coraje, hay que comenzar a una edad muy temprana y hay que estar dispuestos a fallar, ¿no? Intentar siempre varias opciones y ya alguna opción con algún producto puede resultar y puede consolidarse como un buen emprendimiento. Ahora veamos los pasos de Carl para la aproximación de la programabilidad de redes. ¿Quién es Carl? Simplemente es un personaje X al que hacen referencia, ¿no?
los que promueven las tecnologías Cisco, ¿no? CAD podría ser, por ejemplo, un profesional intermedio, ¿no? Que tiene ciertos conocimientos de tecnología. Entonces, la primera fase menciona a las herramientas básicas que todo profesional en el ámbito de tecnologías de información debería conocer, por lo menos de manera básica. Entre ello está la programación, ¿no? Aquí, bueno, en el programa ellos fomentan más a Python, ¿no? Python sí, evidentemente podría ser, es de los lenguajes que tiene más, mayor uso en el mercado, ¿no? Tanto nacional como internacional, ¿no? Pero Python no es el mejor lenguaje, ¿no? Ustedes seguro han escuchado de otros lenguajes que no tiene tanto segmento de mercado como Python, que espero que de alguna forma son mucho más valiosos que Python, ¿no? Hay otros lenguajes, no vamos a hablar de eso ahora. Pero está lo que es REST y las APIs, el hecho de poder comprender qué es REST y cómo nos sirve para podernos conectar mejor con las APIs. Existen muchas APIs de uso gratuito que en gran magnitud pueden mejorar la aplicación que nosotros vayamos a desarrollar. Desde luego, todo se enfoca a JSON y a XML, ¿no? Fundamentalmente JSON, me animaría a mencionar más a JSON, por lo menos es un poco más amigable que XML. Desde luego, Git y GitHub. Git en realidad hace referencia a la forma estandarizada en la que se ejecutan comandos para poder clonar o subir contenidos de desarrollo a los repositorios. Y GitHub solamente es una de las distintas plataformas con interfaz gráfica para este propósito, ¿no? Se puede mencionar a GitLab también como otra conocida en este ámbito, ¿no? Por otra parte está también Atlassian y hay muchas otras, ¿no? Pero tal vez las tres más conocidas. Vayamos a la fase 2. La fase 2 requiere habilidades en Linux, ¿no? Linux es el sistema operativo tradicional para los servidores, ¿no? Ustedes mismos han visto que la mayor parte de los servidores usa Linux, ¿no? O por lo menos ofrecen más ventajas, quizás por el tema de seguridad y mejor uso de los recursos de hardware. Se habla de otras herramientas como Ansible, Docker, podemos hablar de Netcode Yang. Pasando a la fase 3, y se menciona las redes en Linux, las redes de contenedores, la virtualización de funciones de red. Bien, estudiantes, estamos casi a tiempo de concluir la sesión de hoy. Entonces, vamos a continuar la siguiente clase. Voy a acabar esta pequeña presentación ahora. El siguiente vamos a ver un poco más de XML. Y ya sobre eso vamos a trabajar directamente en MongoDB. Vamos a tratar de utilizar de la forma más extendida esa base de datos NoSQL. Bien, estudiantes, que tengan entonces un muy buen fin de semana y no olviden su tarea, ¿no? Cuidado se olviden de su tarea, ¿no? La que les he mencionado, la última, que vale 7 puntos. Estamos entonces en contacto, estudiantes. Muchas gracias. Muy buenas noches.